Hola muchachos. Bueno, sigamos con nuestra clase. No se les olvide las cámaras. Imagínense que ahora cuando se terminó la clase yo me volví a conectar y estoy esperándolos ahí. Yo no había caído en cuenta que seguía descanso. Como 5 minutos ahí esperándolos cuando caí en cuenta que era descanso. Juan Esteban López es de sexto, ¿cierto? Sí. No es de este grado. Bueno, muchachos, iniciemos entonces la clase. Les dije que entonces para esta parte iba a explicar lo que era el tema de hoy. Entonces, ¿quién se acuerda cuando nosotros hablamos alguna vez de las técnicas de comunicación? Las técnicas de comunicación oral. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de este tema? ¿Alguien se acuerda de pronto por ahí? ¿Cuáles eran las técnicas de comunicación? ¿No? ¿No se acuerdan? Asertiva, profe. Bueno, ¿qué más dijimos? ¿No recuerdan? Bueno, mírenles, entonces, cuando nosotros hablamos de esas técnicas de comunicación oral, dijimos que eran las formas en las que se representaba una idea a un público específico o también podría ser a un público general. Sí, estas técnicas de comunicación oral se clasificaban en dos. Estaban las técnicas de comunicación o de participación oral individual. ¿Se acuerdan que les hablé de la charla? Hablamos del discurso. ¿Sí? Y que estaban las técnicas de participación oral colectiva, que el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, lo de la mesa redonda, el foro, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, esto lo vimos así, fue como a nivel general, cuál era pues esa clasificación de esas técnicas de comunicación. Para hoy entonces vamos a hablar un poquitico de una técnica de comunicación oral individual, que es la conferencia. Entonces pueden escribir como título la conferencia, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata, cuáles son como sus características, cuáles son sus partes. ¿Por qué razón? O sea, porque es otra técnica importante que de pronto pues ustedes en algún momento de su vida hagan parte de esta o ustedes la pueden también realizar, ¿sí? Entonces para que tengamos en cuenta. En este momento nosotros estamos utilizando una técnica esta técnica de comunicación, la conferencia. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de conferencias y nosotros estamos utilizando una de estas. Entonces, el título de la conferencia
Aquí les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver primero un video, ¿sí? Vamos a ver si sí. Es más que todo para que lean. Entonces, la conferencia. Bueno, muchachos, entonces aquí pues nos presentaba, era así de todo lo que vamos a ver a fondo, pues que lo de la conferencia. Ahí hablaba pues de todas estas partecitas, que es la conferencia, que cuál es el fin, cuáles son como sus partes, entonces nosotros las vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es la conferencia? Entonces, la conferencia es una reunión de personas en las que se trata un tema en específico, ¿sí? Entonces hay que escoger cuál es el tema que se va a tratar. Este tema puede ser bien de interés social, puede ser religioso, político, corporativo, académico o de otro tipo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta a qué tipo de tema en específico se refiere la conferencia a la cual se va a hacer o la cual vamos a ser partícipes. Generalmente está dirigida por una o puede ser por varias personas que tengan un alto grado de experiencia o experticia en este manejo del tema que se va a tratar, ¿cierto? Entonces, eso es como la conferencia. Entonces, es una reunión en la cual se trata un tema en específico y pues ya puede mirar cuál es el tema de interés que se quiere tratar. Y generalmente está dirigida por una o varias personas con alto grado de expertise. Entonces, esta es otra forma de comunicación. Yo les decía que es una forma de comunicación oral, ¿sí? Vamos a ver, ¿alcanzaron a tomar apuntes de acá o si no, ahora me devuelvo y toman los apuntes? ¿Sí? Les voy a explicar y ahora tomamos los apuntes. Entonces, la estructura de la conferencia básicamente tiene dos fases, digo. Entonces, una es la fase textual. ¿Qué pasa en esta fase textual? Aquí es donde se va a realizar como tal la conferencia y esto está dividida o tiene tres partecitas. Una parte de la conferencia es la introducción, pues es en la cual se define claramente el objetivo de la conferencia,
se expone del tema que se va a tratar, el tema en estudio, ¿cierto? El desarrollo, ya es la parte esencial de la conferencia, ya que comprende pues toda la información relevante de la conferencia que pues, se quiere transmitir al público. Y la conclusión, aquí ya pues a manera general se da una idea, una conclusión, se hace como una especie de resumen del tema que se trató y pues busca dar por fin el tema expuesto. Yo ahora me devuelvo para que tomen apuntes. En la parte oral a que hace referencia, entonces hay un uso de un apoyo visual, el cual pues el emisor va a hacer uso de estos recursos para que pueda de una manera más participativa, de una manera más amena, de una manera como más lúdica, hacer, exponer su tema. ¿Qué puede utilizar? Puede utilizar gráficos, puede utilizar imágenes, ¿cierto? Entonces, estas como las fases de la conferencia. En esta ya es son como las partes, entonces en las conferencias debe haber, esto existen unas personas, está el moderador, ¿sí? Está la persona, el orador. El moderador, ¿por qué razón? Porque está la persona que va a presentar a la persona que va a dar la conferencia. Puede hablar sobre su currículo, o sea, hablar sobre su hoja de vida o la experiencia que tenga, los conocimientos que tiene sobre diferentes, o sea, sobre la temática, ¿sí? Por eso dice que debe ser una persona experta en trabajar, en dar conferencias. Por ejemplo, nosotros el sábado en el colegio nosotros tuvimos una conferencia muy buena, o sea, a mí me llamó mucho la atención esta conferencia porque la persona que la realizó era una psicóloga y ella pues supo escoger cuáles eran como los materiales para nosotros, fue una conferencia no como estar ahí solamente sentados escuchando, sino que ella la hizo lúdica, ella hizo actividades y entonces pues fue una conferencia bien bonita, bien llamativa, que o sea, de pronto ella cuando organizaba su conferencia se proyectaba, bueno, yo quiero que el público entienda esto, que les llegue este mensaje y sí, pues la verdad fue algo positivo, porque de la verdad hay veces que uno participa de conferencias que muy poco motivadoras, muy poco llamativas, de pronto de pronto no fueron bien organizadas, y como ustedes saben, esto de la conferencia ella es formal, ¿sí? No, ¿por qué razón? Porque requiere una organización, requiere de todo como un montaje pues para que salga bien y al final pues el público presente una satisfacción y pues se cumpla con la finalidad que tiene la conferencia, pues como les digo que es una técnica de comunicación oral. Entonces ahora, lo que les decía entonces en la presentación del orador, entonces hay una persona, una moderadora que debe presentar en forma breve al conferencista. Normalmente se repasa el currículo de así como se introduce pues al tema de la conferencia. El tiempo de este discurso, pues se calcula o se dice que más o menos de durar entre 45 minutos a 1 hora, aunque el tiempo también puede variar pues dependiendo del tema, ¿sí? Porque a veces son conferencias que dan como para más y al final pues ya el expositor tenía como ya por dar por terminado, pero si de pronto se presenta la necesidad de continuar o responder preguntas, entonces se puede hacer. Que la persona expositora también puede hacer uso o puede apoyarse en material como puede ser visual, puede ser sonoro, pueden ser fotocopias, pueden ser nosotros, pues visual más que todo de pronto mapas de PowerPoint, ¿cierto? Y hoy en día, pues estos medios tecnológicos a nosotros nos ofrecen muchas posibilidades, herramientas para organizar presentaciones bien bonitas, ¿sí? Sonoro, música, pueden también tener en cuenta, por ejemplo, lo que yo les decía a ustedes de la conferencia que tuvimos el sábado,
La psicóloga, la conferencista, hizo un buen apoyo en su conferencia a través de un material visual, de un material sonoro también, ¿sí? En fotocopias sí no, pero entonces lo que fue la parte visual y la parte sonora, pues fue llamativo. En la sesión de preguntas y respuestas, pues es aquí donde se abre el diálogo entre el orador y su público. Este diálogo se puede dar principalmente de tres maneras diferentes, ¿sí? Por un lado, el público pues, puede interrumpir en cualquier momento al orador y hacer las preguntas. Por otro lado de la sesión, se pueden hacer las preguntas al final o el orador también puede, o el conferencista pues también puede presentar, puede dirigir preguntas al público dependiendo también pues del tema que esté tratando, ¿cierto? Entonces él en un momento puede hacer esto, lanzar preguntas, ¿sí? Puede lanzarlas directamente o puede lanzarlas indirectamente, ¿cierto? Entonces, al final, entonces, agradecimiento al conferencista, entonces el moderador cierra de forma oficial la conferencia y agradece al orador y a sus asistentes por la atención. ¿Sí? Estas son como las partecitas. Vamos a ver cuáles son los pasos para la elaboración de la conferencia. Yo ahora me devuelvo para que ustedes puedan tomar apuntes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero que todo, elegir el tema de la conferencia y definir pues, la forma clara y el objetivo de este tema, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta el público al que va dirigido, determinar el propósito y el resultado que se quiera alcanzar con esta conferencia. Otra es elegir el modo en que se abordará el tema y definir las etapas del desarrollo hacia el objetivo principal. ¿Sí? Redactar el desarrollo de la conferencia ordenada, que las ideas sean coherentes, que sea claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo, que esta conferencia cumpla con el objetivo que tiene, ¿sí? Entonces, por eso se debe organizar muy bien, tener muy claro cuál es el tema que se va a dar, qué voy a utilizar yo para esto, qué ayudas puedo utilizar, si pues pueden ser más visuales, si de pronto pueden ser más sonoras o si de pronto más escritas. Entonces, mirar en qué me puedo apoyar. Lo que les decía, entonces en la quinta, determinar si se necesitará algún medio auxiliar y prepararlo. Puede ser entonces una selección de imágenes en PowerPoint. Yo les coloco así, también puede ser una presentación en Prezi, también lo que les decía ahora de estas ayudas, no me acuerdo cómo es que llaman, estos mapas, hay mapas conceptuales como interactivos, ¿sí? Entonces, claro que esto pues nos toca saber cuáles son los programas para poder realizar estos mapas. Tener en cuenta que hay que redactar una introducción y una conclusión. Sí, muy importante esto. Que la persona, el conferencista, entonces tenga en cuenta que la introducción y pues la conclusión como del tema que va a tratar. Otra cosa importante es anticipar, ¿sí? Las posibles preguntas y elaborar unas respuestas pertinentes para estas preguntas. De pronto, cuando yo estoy preparando mi tema, puedo pensar, bueno, de este pueden surgir tales y tales preguntas, pues de pronto que la persona, cuando le hagan una pregunta, no la cojan como fuera de base y pues no, de pronto no sepa responder o de una respuesta errónea. Y la otra es repasar en voz alta el discurso. ¿Sí? Entonces mirar, decir, bueno, no, mi tono de voz es muy bajo, voy a hacerlo más alto, o algunos que hablan muy fuerte y uno cree que lo están regañando, están gritando, ¿no? Entonces como mirar esa parte a ver cómo es el tono de voz que se puede utilizar y de pronto mirar también que como que oratoria, mirar de pronto si uno repite mucho las palabras, bueno, en fin, entonces esto es lo que yo les digo, esto de una persona que es un conferencista, o sea, tiene que tener como muchas habilidades para esto, ya cuando después son profesionales, ¿sí? Porque si nosotros pues lo vamos a llevar a la práctica,
¿sí? Nosotros podemos también realizarlo en nuestro salón o ustedes más adelante, dependiendo de las actividades que ustedes vayan a realizar o de pronto en su universidad, bueno, en su trabajo, etcétera, etcétera, pueden también llegar algún día a hacer esto de una conferencia o qué tal que sean unos empresarios y necesiten dar a conocer, por ejemplo, un producto, algo, y necesitan hacer una conferencia, entonces, para que sepan, para que vayan conociendo, pues, como todo lo característico a esto. Listo, me voy a devolver entonces para que puedan tomar sus apuntes. No digan que no, se quedaron sin nada. Bueno. Listo, ¿la dejo ahí o la paso ya a la otra? Ustedes me dirán. Ustedes dirán, muchachos. La dejo un minutico, a ver, y me dicen entonces. Deben de tomar apuntes. Y también hay, esto sí lo vamos a ver la próxima clase, entonces, ¿cuáles son los tipos de conferencia? Y lo que yo les decía, nosotros en este momento estamos utilizando un tipo de conferencia, ¿sí? Venga a ver por acá, les digo cuáles son algunos tipos de conferencias, pero solamente así las nombro y después vemos en qué consiste cada una. Entonces está la conferencia magistral, está la conferencia dialogada, está la conferencia científica, está la conferencia internacional, está la conferencia de prensa, está la videoconferencia. Entonces, esas son las clases de conferencias. Entonces, recuerden que las conferencias son formales porque requieren de una organización, ¿cierto? Porque requieren de un tema como tal para ser expuesta, ¿cierto? Listo, voy a pasar a la otra, a la estructura. Entonces, recuerde que tiene dos fases, que está la fase textual, en la cual encontramos la introducción, ¿sí? Que se define claramente como el objetivo de o aquí en esta introducción se dice de qué se va a tratar la conferencia, se va a dar a conocer como el tema, ¿cierto? Y pues se dice pues cuál va a ser el objeto de la realización de esta conferencia. Ya en el desarrollo, pues es la etapa esencial de la conferencia, ya en la que se pone o se expresa toda la información, ¿sí? La información que se quiere transmitir al público. Y en las conclusiones, pues se generalizan las ideas fundamentales, es decir, ya se hace una especie de resumen y se busca dar por finalizado el tema del cual se ha trabajado, el cual se ha tratado en la conferencia. En la parte oral, entonces, hace referencia a esta fase, hace referencia ya como al apoyo que utilizan las personas. Entonces, está ya lo de los gráficos, está lo de las imágenes, pues para que el emisor pueda como hacer una buena, o tener un buen apoyo y pueda pues, realizar una buena comunicación, una buena expresión, que se pueda llevar a cabo un buen entendimiento de la conferencia pues, por parte del público. Por ejemplo, en esto de las conferencias o conferencistas, o viendo pues ejemplos así, ¿no? Este señor, ¿cómo es? Jorge Duque Linares, ¿sí? ¿Ustedes lo tienen presente? ¿Sí lo han escuchado? Él es más bien él es más bien
para motivar, ¿sí? De motivación. Ese lo veo yo, es así como en las, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, uno que es como japonés, y no me acuerdo cómo es el nombre de él. No sé si de pronto ustedes lo hayan visto, ¿sí? O sea, esas personas tienen ese don, tienen esa empatía, pues para poder realizar estas conferencias, ¿cierto? Ojalá alguno de ustedes algún día tenga ese don y sea un conferencista bien reconocido. ¿Listo? ¿Puedo pasar la siguiente? Sí, señora. Bueno, esta para que alcancen a tomar un poquito de apuntes, ¿sí? Bueno, entonces como las partes, entonces decía, está lo de la presentación del orador, entonces un moderador pues hace la presentación de una forma muy breve del conferencista, pues normalmente ahí hablan del currículo, ¿sí? Y también hablan, sí, hacen como una pequeña introducción de qué se va a tratar por la conferencia. La exposición y discurso, pues que tengamos en cuenta que normalmente dura de 45 minutos a 1 hora, aunque el tiempo pues también puede variar. También que el conferencista puede hacer uso de ayudas como pueden ser ayudas visuales, ayudas sonoras, fotocopias, bueno, etcétera, etcétera, pues ya dependiendo al público al que va dirigido, pues esta conferencia, ahí sí buscamos cuál es el material de apoyo que más nos va, como dice, ayudar, ¿cierto? Que más nos va a prestar un servicio y que pues va a ser llamativo para el público. Está la sesión de preguntas y respuestas. Aquí se abre pues ya un diálogo entre el orador y su público. Ya no solamente pues es una comunicación en un solo sentido, sino que ya interviene ya también el público. Entonces, a través de las preguntas, ¿sí? Estas preguntas las puede hacer el orador en un momento de la conferencia, o se pueden hacer al final, o puede una persona también pedir la palabra y realizar una pregunta. Y la otra parte, pues, son los agradecimientos al final, pues se le agradece al conferencista, ¿sí? Quien hace esto, el moderador es la persona que cierra, pues, de una forma oficial, formal, agradeciendo al orador y, pues, también a los asistentes por su participación. ¿Listo? ¿Puedo pasar esa? Sí, señora. Bueno, y la última es ya pues como los pasos para la elaboración de una conferencia. Entonces, que tener en cuenta elegir el tema de la conferencia o de pronto a veces, por decir algo, se sugiere cuando invitan hacia conferencistas, dicen, bueno, me gustaría que tratara este tema, ¿sí? Entonces, y ahí es donde viene a mirar, porque preguntan, bueno, ¿y a quién va dirigido? ¿A qué público va dirigido la conferencia? Entonces, todo eso es lo que tienen que tener en cuenta, pues, para elaborar, buscar el tema, buscar las ayudas, mirar cómo, de qué manera, pues, va a abordar esa temática. Y también aquí, pues, mirar que lo que yo les digo, qué ayudas puede utilizar. Si es pues, más fácil unas en PowerPoint o sin, en Press, y bueno, entonces ahí miran qué ayuditas pueden utilizar. Tener en cuenta de redactar la introducción y la conclusión, elegir un tema, elegir un título muy llamativo y significativo, ¿sí? Y también otra cosa es anticiparse a las posibles respuestas que surjan. Entonces, estar como preparados para esa partecita. Y repasar su discurso en voz alta. Entonces, para cuando a ustedes les corresponda de pronto hacer una conferencia, entonces tengan en cuenta como esos pasitos. Aquí, quién sabe quién de pronto tenga esas habilidades para ser conferencista. ¿Listo? Bueno. ¿Se alcanzaron a tomar apuntes de esto? Sí, profe, espera un momentico ya.
Bueno, eso es para que ustedes tengan en cuenta, o sea, estas técnicas de comunicación, de pronto, para cuando ustedes participen en una conferencia, recuerden, la conferencia llevaba estas partes, está integrado por estas personas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, o si en en un momento, de pronto, pues, uno decide organizar una conferencia y un tema determinado dentro del aula de clase, ¿cierto? Ay, por acá me han escrito. ¿Quién escribió eso? Bueno, muchachos, ya como el tiempo se nos va a acabar, entonces, pues agradecerles su atención y en la próxima clase entonces veremos cuáles son los tipos de conferencias. Entonces, agradecerles y pues desearles que tengan un bonito día, muchachos. Pues que estén muy bien. Espero que hayan tomado apuntes. Que no sean los mismos de siempre que toman los apuntes y no toditos. Ya nos podemos ir, profe. Sí.